Muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia de Transformando a la Familia. Muchas gracias por estar hoy juntamente con nosotros, acompañándonos en esta hora a las 8 de la noche. Como todos los viernes, estamos aquí para inspirarlos, motivarlos y proveerles las herramientas necesarias para que puedan enfrentar los desafíos de la vida. Esa es la visión de Transformando a la Familia y muchas gracias por estar aquí pendientes a este horario. Sé que algunos ya están esperando de qué tema vamos a hablar hoy. Algunos ya apartaron su cafecito, se sentaron en su sofá y están listos para aprender. Muchísimas gracias por todos sus apoyos, por toda su compañía con nosotros cada viernes. Les doy saludos de parte de la directora Ruth Blanco de Mujeres con Destino por estar con nosotros. Los invito a que puedan compartir el programa si lo tienen a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, para que familiares y amigos también puedan bendecir su vida recibiendo lo que hoy vamos a tocar. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes en este día y como habrán visto este mes estamos hablando sobre la juventud, sobre cómo ayudar a nuestros jóvenes a salir adelante, de cómo tener una conexión con ellos. Y el tema que hoy quiero hablar es rescatando a nuestros adolescentes de la rebeldía. Yo creo que muchos papás están agarrando la cabeza en este momento porque dicen, sí, es algo tan difícil, porque muchas veces cuando vivimos esa etapa de nuestros hijos como papás, sentimos que estamos en un pozo y que a veces pareciera que no hubiera una salida, que lo que tratamos de hacer para poder a ayudar a nuestros hijos a seguir las reglas o a tener un buen comportamiento pareciera no funcionar. Pero hoy vamos a traer herramientas para que podamos aplicarlo sobre nuestras vidas y también ustedes saben que cada viernes Mujeres con Destino trae profesionales, psicólogos, asesoras familiares, consejeros para poder enseñarnos cómo poder manejar esas situaciones de nuestra vida y poder bendecir la vida de nuestra familia y poder crecer y avanzar para tener una familia saludable. Hoy yo tengo una invitada muy especial porque ella ha vivido en su experiencia propia lo que es rescatar literalmente a su hija en la etapa de la rebeldía. Y este testimonio que vamos a compartir en esta noche es para poder ayudar a esos papás que están viviendo este momento, que ven como que todos los esfuerzos, todo lo que están haciendo no está dando resultados. ¿Cuándo voy a ver el fruto? Esto se está saliendo de control, y están buscando también ayuda, están yendo a psicólogos, están yendo a la escuela, pero no están viendo un cambio. Y hoy quería compartirles este testimonio para que ustedes puedan tomar fuerzas, para que puedan no perder la esperanza y saber como papá cómo aplicar en nuestra vida lo que nos ayudan en la iglesia a través de consejería, a través de las terapias que quizás estamos llevando a nuestros hijos, cómo implementar en nuestra realidad, porque muchas veces decimos sí, nos dan teoría, pero ¿cómo aplico esto en mi vida? ¿O no está funcionando? ¿Qué está pasando? Y hoy podamos escuchar el testimonio de nuestra invitada para que les pueda ampliar un poco más la visión de cómo aplicar lo que nos están enseñando. Si estamos buscando ayuda, ¿cómo lo puedo llevar en práctica? Y mi invitada especial en esta noche, su nombre es Alejandra Aguilar. Ella es maestra de escuela, de escuela intermedia, de middle school sería aquí, y maestra de educación especial. Ella trabaja con niños que tienen deshabilidad de aprendizaje, niños que tienen ansiedad o un poco de autismo que le ha afectado en su desarrollo, y ella trabaja con esa clase de niños y tiene una experiencia de más de 12 años y aún así ella tuvo que pasar con todos los conocimientos que tiene de maestra y trabajar con adolescentes, vivirlo con su propia hija esta etapa. Pero Dios le dio la victoria. Dios hoy ha transformado a su hija y se puede ver ese gran cambio en la vida de su hija. Y por eso hoy le damos la bienvenida a Alejandra. Alejandra, bienvenida a Transformando a la Familia. Gracias por tenerme aquí y hola a todos la audiencia. Aquí estoy.
Gracias por tú venir aquí y tener esa valentía de poder compartir tu testimonio. Sé que no es fácil muchas veces, pero hoy sé que hay muchas personas en la audiencia que lo están viviendo con su hijo, con su hija, y tú tienes un testimonio que yo digo maravilloso de parte de Dios, porque tú lo viste con tu hija, una niña. Y que muchas veces a veces uno piensa en los niños, ¿no? Y más en este tiempo cuando hablamos de rebeldía, a veces pensamos de niños violentos, que gritan, que te faltan de respeto de una manera tan agresiva, pero muy poco se habla de la rebeldía que no se ve. Así es, y yo lo viví con mi hija, pero yo en mi etapa de la adolescencia, yo tuve un trasfondo también de rebelión, ¿verdad? Y también por la niñez que pasé, yo crecí lejos de mis padres. A los 8 meses, yo nací en los Estados Unidos y me llevaron a México a los 8 meses porque ellos querían construir un mejor futuro para mí, para mi familia. Entonces decidieron que lo mejor era llevarme a mí y a mi hermana a México y que nos quedáramos con familiares allá. Estuvimos allá de la edad, yo de 8 meses a los 8 años, entonces como que nunca supe lo que era vivir en una familia, lo que era una familia en realidad, porque mis papás estaban cuidando desde la distancia, proveyendo por nosotros financieramente, pero emocionalmente no teníamos esa relación. Entonces eso fue a trastocar a mi vida y mi relación con mi hija cuando yo tuve a mi hija. Wow, de los 8 meses de nacida, para darte un futuro mejor, para que ellos puedan trabajar y no estar al pendiente con quién dejamos a la bebé, con quién dejamos a la niña. Creo que todo eso lo están viviendo mucha gente que han venido a triunfar a este país, pero no más que en sí a triunfar, sino a poder proveerle un futuro a sus hijos, pero ¿a qué precio? Sí. Y a veces uno piensa que el niño lo va a entender, está chiquito, no entiende, pero es tan necesaria la presencia de papá y de mamá en esa etapa de tu desarrollo. No estuvieran como cuando aprendiste a caminar, en tus primeras palabras. Sí. Y me imagino que a la edad de 8 años ellos te van a buscar. ¿Qué sentiste tú cuando...? Cuando me reuní con ellos, pues ellos no podían salir del país, entonces estuvimos aquí, nos trajeron unos tíos y cuando me reuní con ellos, yo los abracé, pero no los conocía. Entonces fue toda una etapa que Dios estaba forjando entre mi relación con mis padres y había mucho resentimiento, porque yo decía cómo ellos nos dieron dinero, pero el amor no lo sentí. Y fue una etapa de mi juventud muy donde yo me rebelé mucho contra ellos y así fue mi adolescencia. Y al final yo ya cuando me fui a la universidad, al colegio, conocí al papá de mi hija, a mi esposo. Y tuvimos a mi hija, ¿no? Y yo dije, yo nunca voy a dejar a mi hija, yo voy a hacer lo que sea posible por mantener nosotros a nuestra hija. Y pues ahí tuvimos que hacer cambios de roles. Él ganaba menos que yo. Y yo dije, pues para que mi hija nunca no esté sola, queremos cuidar de ella, entonces vamos a mantener, alguien va a cuidar a la niña y va a mantener el hogar y cambiamos de rol, nos turnamos. Pero tú eras la que al estar estudiando, estaba estudiando maestra, Sí, ¿no? estaba estudiando y estaba trabajando también y entonces él cuidaba a la niña cuando yo no podía y así. Y yo sin darme cuenta estaba haciendo lo mismo que mis padres habían hecho conmigo. Aún al estar ahí, yo estaba ausente. Sí, porque me imagino que la carrera... Sí. Lo interesante es que tú, a pesar de la rebeldía que tú viviste, tú buscaste ser una profesional. Sí, porque quería hacer una diferencia, porque en mí, mis padres también eran yo quería
hacerlos orgullosos. Quería también, creyeron mis maestros en mí y ellos fueron un modelo a seguir también. Entonces, mis padres son muy trabajadores, los amo mucho y siempre me dieron ese empuje que querían ellos ver que nosotros mejoráramos. Entonces, esa era tu meta. Mi meta. Entonces, cuando nace tu niña, tú estabas enfocada en darle eso, que eso era lo mejor para tu niña. Sí. Y eso te absorbía, me imagino. Si estabas trabajando Mucho. y estudiando, como dicen, no, creo que se hace un gran sacrificio para estudiar una carrera. Más si estás trabajando, más si ya eras esposa, mamá. Sí. En esa etapa, ¿cuánto tiempo estabas casada? ¿Cuánto tiempo estuviste casada? Pues nos unimos y tuvimos a mi hija y nos casamos después, ¿verdad? Yo vine a los pies del Señor al 2010, entonces ya mi hija ya tenía como unos 7 añitos. Y fue entonces cuando ya nos casamos legalmente y todo. Entonces, sí. Entonces, tú conociste al Señor, me imagino que habrá sido por lo que había quizás crisis matrimonial. Sí, crisis, muchas luchas y siempre yo luchando, obteniendo ayuda, consejería para nuestro matrimonio para que pudiera funcionar, pero él mismo, yo encontré una pareja que tenía cosas similares, que había pasado cosas, sus traumas, ¿cómo se dice? Sus deficiencias. Sus deficiencias, y él no podía, tenía que sanar esas heridas y llegó a un punto de que era demasiado para poder forjar y por la seguridad mía y de mi hija tuvimos que salir y fue una separación muy difícil para mi hija porque ella había crecido con su papá cuando yo estaba trabajando. Eres el que tuvo más tiempo con ella, más conexión con ella. Tú eras la que más trabajaba, la que estaba más afuera. Como tú dices, cambiaron los roles y él, al no poder superar sus conflictos, sus dolencias en el corazón, llegó a crear una crisis ya que no podía ser sostenible en ustedes. Que tú te estás diciendo que corrían riesgo tú y tu hija. Y me imagino que el proceso del divorcio para mi hija fue muy doloroso y entonces ya cuando nos vimos separados de él, de su papá, ella como que se quedó, no te conozco, mamá. Lo mismo que yo había tenido con mis padres, como que mi hija lo resentía y se sentía culpable por los muchachos cuando hay un quebrantamiento, muchas veces dicen, fue mi culpa. Y años después, yo le preguntaba a mamita, yo le decía, mami, no fue tu culpa, tú no eres culpable de eso. Pero me dijo, mami, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Yo siempre pensé que era mi culpa. Y le digo, no, nunca. Y tal vez no lo decimos a nuestros hijos, lo pensamos, pero tenemos que ser bien francos y decirles a ellos, mami, no es tu culpa. O a tu hijo, fueron decisiones que hicimos los adultos, queremos lo mejor para ti y estoy aquí contigo, ¿verdad? ¿Él no conoció de Dios en ese tiempo? Sí, él conoció de Dios y Dios ahora, él está obrando en la vida de él. Está obrando en la vida de él. Entonces, cuando se me imagino que se van a vivir las dos solitas, ella se sentía, con tus papás, se sentía insegura. Cómo desenvolverse contigo, porque con el que más tenía confianza era con su papá, ¿no? Y tú, ¿ella se abrió a la nueva relación o tú sentiste como que ella se cerró cuando ya empezaron a vivir juntas? Había como un bloqueo, una pared entre ella y yo. Y no, yo por lo más que trataba, hacía, le decía dónde quieres ir, vamos a hacer algo. Ya cuando yo siento que el dolor de ella era tan grande que siempre empujaba a los demás a su alrededor. Como que ella no sentía que era
digna de ese amor o que de cierta manera ella no lo podía explicar. Quizás también Sí. el hecho de que perder a un ser que amas, ¿verdad? Y decir, si me vuelvo a encariñar, si me vuelvo a unir, se puede ir. Sí. Se puede ir y ese dolor no lo quería volver a vivir. Entonces, cuando lo que tú me estás compartiendo con esto nos muestra de que un niño no se pone rebelde de la noche a la mañana. No, no. Es un proceso que lleva como un volcán, que la Sí. lava se va moviendo internamente, Sí, los gases, sí. los químicos, y van formando, ¿verdad? Como un volcán. ¿Qué señales tú veías porque tú dices que intentabas, pero qué señales tú veías que te mostraban de que algo estaba pasando? Yo notaba que ella se aislaba, que cuando venía familiares o sus primas, o ella optaba por separarse, no interactuar con los demás. En la escuela miré un deslice de sus grados, no le ponía empeño a sus trabajos. Y básicamente no quería mucho hablar conmigo, con sus parientes, mucho aislamiento. Pero veías en la parte de la escuela cuando ella empezó, supongamos, la middle school, que es una etapa donde empieza el desarrollo del hormonal, los cambios físico y más todavía en una mujercita, ¿no? Que somos tan emocionales y todo eso. ¿Ella tenía relación con amistades, con niñas o también se aislaba en ese aspecto? Escogía amistades que tal vez para mí no eran apropiadas, ¿verdad? Pero ella buscaba a personas que tal vez tenían el mismo trasfondo o muchachos también y muchachas también con problemas en sus casas. Entonces era una mezcla de la miraba deprimida, decaída. Y la gente que la rodeaba estaba en la misma condición de ella. Sí. Quizá se sentía comprendida con ellos, quizá hablaban el mismo idioma de la pena, del desacuerdo, pero no ayudaban a que ella se motivara a quizás salir de ese círculo. ¿Tú te involucrabas en la escuela en esos tiempos cuando ella estaba así? Sí, hubo una etapa pues muy clave donde tenía que yo ir y hablar con los maestros, o siempre trataba de estar ahí, o muchas veces uno trata de controlar la situación o auxiliar o rescatar, y yo pensaba que ese era mi rol, pero tenía que yo darle las herramientas para que ella pudiera hacer mejores decisiones, y yo quería hacer las decisiones por ella muchas veces. Lo que te quiero hacer esta pregunta porque a veces los papás dirán, yo no sé cómo voy a tratar con mi hijo, yo no tengo mucho conocimiento, no pude ir a la escuela, he dejado muchas cosas por sacar a mi familia. Sacrificios. Y a veces piensa uno que eso le pasa a las personas que trabajan duro, que no tienen estudio o que no tienen muchas posibilidades, pero tú eras ya una maestra y a los maestros le dan conocimiento de pedagogía, de psicología, cómo tratar con los niños, cómo motivarlos. ¿Tú en algún momento quisiste aplicar todos tus conocimientos académicos para ayudar a tu hija? Sí, y mi hija me decía, mamá, yo no soy tu alumno. Y yo decía, ok, entonces esto no está funcionando. Hacía programas de comportamiento, que cuando haces buenas decisiones, estás haciendo cosas buenas, vas a agarrar tu reconocimiento, tu sticker, o trataba de impulsarla así a hacer mejores decisiones, en cierta manera dándole recompensas tangibles, ¿verdad? Pero funcionaban por cierto tiempo, pero después caía lo mismo, ¿verdad? Y entonces me vi en el dilema. Íbamos con psicólogos, con diferentes profesionales para obtener ayuda, y siempre yo buscando más recursos. Yo tenía, financieramente yo podía obtener esa ayuda para mi hija, entonces no había, para mí yo abría y tocaba todas las puertas para obtener toda la ayuda que ella necesitara para
porque yo quería que ella mejorara, ¿verdad? En el tiempo de la rebeldía de ¿ella era agresiva o como tú decías, solamente era callada, como que estaba en un mundo que tú no podías entrar? Ella, a veces nuestros hijos, y yo hablo por experiencia propia, y uno también tiene una forma de ser en frente de sus padres y otra con demás personas, ¿verdad? Uh-huh. Y como en el caso de mi hija, ella era muy dócil, muy callada. Ella no era abiertamente rebelde, que me insultara, que levantara su voz o sus manos contra mí, no. Pero sí estaba en su mundo. Y yo al proveerle recursos, tal vez a una muy temprana edad, ese celular, mamás y papás, que es tan, ¿cómo se dice? Necesario, pero a la vez ¿no? es muy peligroso. Estaba abriendo puertas a cosas que tal vez yo no entendía y no comprendía hasta demasiado tarde. Sí. Porque a veces los papás, como los vemos tranquilos en su mundo y tristemente yo me imagino la vida de un maestro es muy ocupada. Lo veo en mis propios hijos. Cuando uno va a la escuela, el maestro está el primero ahí a las 7 de la mañana, está ahí. Y después cuando uno se va a buscar a los niños y a veces regreso a la escuela, que una festividad, el maestro no sé hasta cuántas horas está ahí y quién cuidaba de ella mientras tú estabas tantas horas en lo que es, y después creo que se llevan hasta tarea a la casa los maestros, ¿no? Corrigiendo las tareas de los niños, armando su clase para la siguiente educación que van a dar, y yo creo que es muy trabajoso, porque a veces las personas piensan que los profesionales trabajan poco, ¿verdad? Que ganan bastante, pero también tienen una absorción de su carrera que los absorbe en tiempo, como un papá que trabajamos quizá limpiando casas, haciendo yardas, también estamos ocupando tanto tiempo, y que lo que hacemos es llegar a la casa y lo que menos queremos hacer es estar con ellos. Y que nos vengan a decir sus cosas, porque muchas veces nos sentamos, almorzamos, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y a ti cómo te fue? Bien, no tuve un buen día, pero ahí vamos. Yo sé cómo lo voy a solucionar. Y después cuando te das cuenta, uno se quiere desestresar. ¿Y cómo se desestresa? Uno está en el sofá, el otro está en su cama, el otro está en su cuarto, uno está en la tablet, el otro está en el celular. ¿Y dónde está la conexión? Ahí se pierde, es verdad. Yo tuve que... Dios me hablaba fuertemente y quiero compartir en 1 Timoteo 5:8 dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los que de su propia casa han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Wow. Fuertemente yo estaba como confrontada con esa palabra. Mi hija, parece como que yo no estoy haciendo mi rol porque viene crisis tras crisis y como que yo no comprendía que no era suficiente delegar a la escuela, delegar a un consejero, delegar a los pastores de jóvenes también, ¿no? De jóvenes, no, el Señor francamente me confrontaba a mí de mi error y es bien penoso. Porque sí me daba vergüenza a mí admitirlo, ¿no? Pero tenía que ser franca y honesta con el Señor, decir, Señor, fallé. ¿Y qué fue lo que pasó, Alejandra, para que tú pudieras ver y reconocer que habías fallado? Porque el Señor nos habla con tiempo, ¿verdad? Oh, sí. Nos habla para que volvamos de nuestro camino, nos arrepentamos, podamos ver que estamos haciendo algo mal, pero muchas veces, como tú dices, nos falta la humildad de decir que lo que estoy haciendo no es correcto y seguimos quizás poniendo, yo voy a ser más firme, en esta casa se respetan las reglas, sin buscar la conexión con el hijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue la acción que sucedió en sus vidas que te hizo ver a ti lo máximo de la realidad, lo que podía ser la rebeldía? Un día regresé del trabajo, porque yo trabajaba lejos, ¿no?
y mi hija ya estaba en la high school. ¿Cuál es esa? Middle school. No, high school. O la secundaria. En la secundaria, ya había entrado a la secundaria. Yo hablé con ella y le dije, amor, ya estás más madura, ya puedo tener más confianza en ti. Vas a irte tú sola a la escuela y vas a regresar. Yo manejaba casi 1 hora del trabajo, llegaba después de las 4 o 5 de la tarde a la casa. Y siempre llegaba y sabiendo que mi hija va a estar esperando, pero esta vez llegué y encontré una nota. La nota decía, mamá, te quiero mucho, te veo muy pronto. Y muy pronto fueron 8 días después. Sí. Wow. Ese Sin fue... saber dónde estaba. Sí, sí. Wow. ¿Qué sentiste en ese momento? En ese momento yo sentía que todo se derrumbaba a mi alrededor. Que sentí desmayar, pero gracias a Dios, Él me sostuvo a través de... Yo no descansaba y gracias a Dios tengo muchas hermanas de la iglesia, mi familia, que me apoyaron durante este tiempo y no descansábamos de pedirle a Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, dame una oportunidad para cuando ella regrese, pueda hacer las cosas de acuerdo a lo que tú me dices. No de acuerdo a lo que yo piense que necesito hacer o lo que yo sé hacer, pero con lo que tú me enseñes. Y yo le pedía, Señor, que yo pueda amar a mi hija como tú nos has amado a nosotros. Entonces, cuando ella regresa, yo antes de que ella regresara, yo me preparé, le hablé con mis pastores, con una consejera, y me decían, cuando ella regrese, tienes que poner a Alejandra a segundo plano y poner las necesidades de tu hija primero. Dice, entonces ahí tuve que yo decidir, tengo que recibirla y perdonar y empezar nuevo. Qué difícil. Soy mamá. Yo sé que hay mamás, hay papás que están escuchando en nuestra audiencia, que tú llegues a casa y veas una nota y tu hijo no aparezca por más de una semana, el dolor. Más si has estado intentando acercarte, haciendo formas que uno piensa que están bien y otro puede mirarle y decir, es bien, está correcto lo que estás haciendo, y que ese sea el resultado. Es un dolor en el corazón tan profundo y que uno pueda perdonar a su hijo. Porque quizás hoy como papá, sin darnos cuenta por esas reacciones de nuestros hijos, esas heridas, menguamos en nuestra expresión de amor, menguamos en la intensidad de orar porque estamos dolidos. Sí. Porque uno dice como papá, yo no me merezco eso. No, no es justo. Yo pensaba, estoy haciendo todo lo mejor, le estoy proveyendo todo, qué mal agradecido, no, qué mal agradecida, pero durante todo ese tiempo que no estuvo conmigo, el Señor me sostuvo. Y lo más maravilloso que cuando tú decidiste decir, me quito a un lado lo que yo siento, cómo me siento yo como mamá, para recibir y poner primero cómo mi hija se siente, ponerme en los zapatos de mi hija, eso se llama gracia. Y gracia de Dios, porque la gracia es favor inmerecido. Aún nosotros que cuánto el Señor nos habla, cuánto el Señor está trabajando en nosotros y nosotros seguimos cometiendo errores. Porque a veces uno piensa que la rebeldía es en el adolescente. Y creo que la rebeldía se manifiesta en cualquier etapa de la vida cuando no queremos hacer lo que deberíamos hacer como persona en nuestra madurez o en nuestro rol como mamá, como papá, como hijo, porque rebeldía significa resistencia, oposición a algo que yo tengo que hacer. Y esa es la gracia de Dios. Amén. Entonces ella regresó a ti. Sí, durante todo ese proceso yo le pedí al Señor que me fortaleciera. Hubo amigas que fueron más que amigas, fueron
casi como unas hermanas que estuvieron ahí día y noche conmigo. Yo le doy gracias a Dios por ellas. Julie, Connie, mi iglesia, mis pastores, hermanos y hermanas que estuvieron intercediendo y mis padres, mi mamá. Qué importancia la iglesia Sí. en ese momento. Los amigos, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo, somos amigos y dice que cuando una parte del cuerpo se duele, Sí. todo el cuerpo, Amén. ¿no? Y qué lindo que tú recibiste ese amor y no un juzgar, una crítica. Sí, el Señor es grande. Muchas personas, y si usted está experimentando una crisis con su joven, muchas veces tenemos esa vergüenza, no sabemos cómo obtener la ayuda, pero hoy yo les animo a que no se aíslen. Es lo peor que puedes hacer en un tiempo de crisis. Es el tiempo donde tú tienes que estar rodeado por seres queridos, por tu iglesia, por tus pastores, buscar esas personas que van a estar a tu lado. ¿Sí? Sosteniéndote Amén. en ese momento. Cuando la tuviste al frente, ¿qué es lo primero que empezaste a hacer? Porque tú dijiste, Señor, dame una oportunidad y la Sí. voy a amar como tú quieres que la ame y Amén. cuidarla como tú quieres que la cuide. Sí. ¿Qué es lo que Dios empezó a mostrarte? ¿Cómo la tenías que cuidar y cómo la tenías que amar? Le tenía que hablar, le tenía que decir, te amo. Ya tuve que ser fuerte y decirle, tenemos que hacer las cosas diferentes. Tuve que ser esa mamá que Dios me ha llamado a ser, porque yo la quería, parent, ¿cómo se dice? La quería Formar pero de una manera a la que tú pensabas que a ella la debería ser. Ajá, la quería formar, pero en un trasfondo de miedo o de pobrecita de mi hija, ha pasado por tantas cosas, con la separación, por diferentes cosas que hemos pasado, y no ponía de esa disciplina que ella necesitaba, De la con culpa. amor. La culpa. Ujú. La culpa era lo que no te dejaba, quizás esto no está correcto y no tenías la fuerza o la firmeza de aplicarlo porque veías que pobrecita mi hija vivió esto porque Sí. yo... Sí. Y eso creo que es uno de los mayores enemigos que podemos tener si vivimos con la culpa. Sí. No nos va a dejar tener la libertad de poder disciplinarlos en amor, Amén. instruirlos, ¿verdad? Que no distorsione nuestra manera de ver las Sí. cosas. Sí, y entonces esa fue la primera cosa que tuve que yo pedirle a Dios que me diera la fortaleza de ser esa mamá que ella necesitaba que yo fuera. ¿Tú con le ella. pediste perdón a ella en persona también? Sí, le pedí perdón, le dije, perdóname si no estuve ahí en los momentos que necesitaste más. Y yo después de que regresó, yo le indagué qué la llevó a tomar esa decisión, porque ella es querida, es amada por su familia, es amada por mí, hay mucha gente que la quiere, entonces, ¿qué la llevó a tomar esa decisión? Y me di cuenta de que fue la manera que ella percibió lo que estaba pasando en su escuela. ¿Tenía ¿verdad? bullying ella? Tenía en el bullying. Bullying y la llevó a tomar esas decisiones porque ella ya sentía que estaba en peligro y tomó esa decisión sin pensar las consecuencias, ¿verdad? ¿Tú no sabías hasta el momento que ella estaba padeciendo bullying? Sabía y traté de manejar, ¿verdad? Pero igual el trabajo, las diferentes cosas, ¿cómo se dice? Delegué. Y no hice lo que tenía que haber hecho. Y eso me afectó mucho después, sentí culpa, pero tenía que perdonarme yo también, porque si continuaba así, no íbamos a poder comenzar a hacer un comienzo nuevo. Y sanar entre las dos, sí. Algo que has dicho tan importante, que tú sabías que ella estaba pasando un bullying y el trabajo no te dejaba quizás involucrarte tanto en cómo solucionar eso y pediste ayuda a personas que lo hicieran. Es una gran verdad lo que estás diciendo que se vive hoy, porque muchas veces nuestros niños vienen
Sí. que no quieren ir a la escuela o empieza a cambiar su comportamiento y a veces nosotros le decimos, no lo tomes para tanto, mi hijo, ignórelo, mi hijo, o aunque aún nos tomamos mucho tiempo, quizás lo decimos a la escuela y arreglamos con que le cambian de salón, pero capaz la persona que le está haciendo bullying sigue en el establecimiento Sí. y no lo vemos con una gravedad. Sí, muchas veces no percibimos eso porque decimos, va a pasar, ¿no? Lo llevamos un poco leve, pero no sabemos, especialmente si nuestros muchachos son muchachos que son muy tímidos o no te hablan completamente, no te comparten lo que están en realidad viviendo. Es muy importante tomarlo muy, muy en serio. También, Alejandra, esos niños que a veces miran ya los problemas que hay en la casa, quizá un papá está pasando una enfermedad o un hermanito se ha enfermado y no quieren contar lo que están viviendo por no hacer más carga de lo que ya está viviendo quizá la mamá y todo eso. Y muchas veces ellos toman un rol como, no, yo quiero cuidar a mi mamá y a mi papá. Sí, y eso es uno como padre, yo puedo hablar de mi experiencia propia. Muchas veces, si mi hija necesitaba un apoyo, yo me quebrantaba junto con ella. Y no era esa ancla fuerte que le daba fortaleza, sino que ella miraba que me afectaba. Entonces, yo misma tenía que sanar muchas áreas en mi vida para yo poder ser esa mamá que ella necesitaba. Ser vulnerable, pero fuerte a la vez con ella. Porque eras tú quien le brindaba la seguridad. Sí. Algo que varios invitados han venido y nos enseñaron sobre la familia, y me recuerdo del pastor Samuel Martínez que nos enseñaba que a pesar de las cosas que vivimos, que son fuertes, o ellos que están emocionalmente un sub y baja, y en sus reacciones, él decía, mantengamos la calma y seamos estables. Sí. Y eso es un gran desafío de no ser impulsados por nuestras emociones, más la mamá, que somos tan exageradas en muchas cosas, y también el cuidado de que a veces le decimos a nuestros hijos las penas que tenemos, ¿no? Le contamos como si fuera nuestro amigo, especialmente al hijo mayor, cuando no debería todavía llevar esa peso. Carga. Sí. Porque imagínate en un divorcio, si para un adulto debe ser difícil un divorcio o la pérdida de un familiar, para un niño de 8, para un niño de 10 años, de un niño de 15, poder manejar tanto peso en lo que es emocional. Alejandra, qué bendición, la verdad, de que tú nos estés contando de que el primer paso fue reconocer como papá para rescatar a nuestros hijos de la rebeldía, es reconocer como papá que fallé. Sí. Por más que haya intentado cosas buenas, creo que el gran desafío de un papá es llegar al corazón del hijo, ¿no? Y a veces cuando ellos se quieren abrir, siempre estamos diciéndoles cómo tienen que hablar, cómo tienen que sentirse, que no lo tomen tan así. No le damos la oportunidad de que ellos sean ellos. ¿Verdad? Tú, aparte de haberle pedido perdón a ella y decirle que iban a cambiar, ¿qué cosas intencionalmente tú empezaste a hacer para acercarte a ella? Tuve que hacer la decisión de poner un límite a mis cosas extras que hacía, ¿ok? Involucramiento en el trabajo, aún en el servicio de la iglesia. Tuve que poner una prioridad fija, ¿no? Porque primero era establecer esa relación con mi hija, bueno, con el Señor primeramente, y fortalecer esa conexión con mi hija. Entonces tenía que yo busqué herramientas, yo busqué y le pedí al Señor, Señor, tú dame la sabiduría cada vez que hable con ella, a darle ese tiempo que ella necesitaba. Y me puse a leer libros y me puse a leer la palabra, por supuesto, y amor, todo me llevaba amor, al amor. Muéstrale ese amor a tu hija, y aprendí su lenguaje de amor y darle esos regalitos que le arreglaban su vida.
Algo simple, algo tan simple como decirle, mija, este mes tengo, si tuviera algo de extra, ¿qué es lo que necesitarías? Y me decía ella, y así sorprenderla, que ella supiera que estaba pensando en ella. O tiempo de calidad, preguntarle un día, ¿sabes qué? Hoy tenemos tiempo en la tarde, ¿dónde quieres ir? Y básicamente yo ya sabía, ¿verdad? Quiero ir a comer a tal lado. Y ahí yo estaba totalmente enfocada en lo que ella quería hacer. Y a veces yo tenía que estar callada para poder escuchar, poder escucharla. Y fue así que poco a poco también ella empezó a hablar más, a compartir más. Y tuve que hacer la decisión yo, después de que regresó, ella quería continuar en la misma escuela, pero yo tuve que ser firme. Y aunque me dolía, yo me sentía así como bien en un conflicto interno. Conflicto interno, Señor, pero yo le pedí al Señor, Señor, esta decisión que sea bajo tu voluntad, y tuve que hacer la decisión de llevarla a otra escuela, donde yo y ella manejábamos juntas. A llevarla a la escuela íbamos juntas y después regresábamos juntas. Wow. Y así fue que en esa trayectoria de ir y el venir, estábamos juntas y hablábamos. Y fue una etapa muy linda donde nuestra relación fue creciendo. Wow. Cuando tú dices que el Señor todo te mostraba amor y tú se lo dabas, no significaba que no había disciplina, no, que no había instrucción, no había regla, sí, que en el momento en que tú tenías que tomar como esa decisión, que ella no, sí, quería dejar esa escuela, sí, pero tú le pedías la guianza de decir, yo soy su mamá, yo tengo que velar por el cuidado de ella, no puede estar en un ambiente que le traiga desestabilidad, y tomaste la decisión de llevarla a una escuela, sí, que yo sé que fue donde tú trabajabas y la hora que manejabas, ibas con ella y te asegurabas de traerla, sí, que no esté ella sola. ¿Con quién? Y ese tiempo ayudó a fortalecer. Hoy yo miro a tu hija, es un giro total de 360 grados. Sí. Que cualquiera que la viera diría, no podría creer que ella pasó todo eso, ¿no? Y esto nos alienta a nosotros, mi querida audiencia, como papás, sí, a que no descuidemos aún cuando nuestro hijo sea tranquilito, calladito, no nos dice nada, no causa problemas en la escuela. No significa que no esté pasando algo, más bien pienso que es más de peligro, sí, porque es una bomba de tiempo, porque hay otros niños que pueden expresar cómo está y uno se da cuenta que está pasando algo. Yo creo que uno de los puntos tan importantes que nos decía Alejandra hoy es aprender. No decir, mi hijo está rebelde porque no quiere hacer caso. Mi hijo está rebelde porque quiere hacer lo que él quiere. Sino poder ir al Señor y tener el corazón y la humildad. Señor, muéstrame qué está pasando con mi hijo. Sí. En el caso de Alejandra fue por el divorcio, fue una situación emocional en su niña. Y Dios le tuvo que revelar las estrategias de cómo sanar el corazón de su hija y lograr esa relación, esa conexión de corazón en corazón. Una vez yo recuerdo a mi hijo que tuvo una etapa de rebeldía fuertemente y yo le decía, hijo, yo te amo. Y él decía, yo pienso que más o menos. Y uno como papá dice, no, yo lo amo a mi hijo. Y un día me dijo mi hijo, mamá, ¿tú me amas? Sí. Ok, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué deseo yo en mi corazón? ¿Qué me lastima? ¿Cómo yo me siento ante tal situación? Yo me quedé sin palabras. Y ahí fue donde yo me quebré emocionalmente porque me estaba dando cuenta que no estaba conociendo a mi hijo. Aunque reíamos juntos, charlábamos de tantas cosas, pero no estaba tomando el tiempo de saber qué él sentía ante la vida, y más aún cuando ellos quieren ser diferentes porque nos aman, ellos no se comportan como otras personas, tan liberales, y cuánto es el acoso que ellos tienen en la escuela. Muchas gracias, Alejandra, nos llevamos mucho de tu testimonio, gracias porque una vez más nos muestra el Señor que la sanidad viene a nuestro corazón primero. Nosotros somos los adultos, los maduros, sí, que tenemos que dar el primer paso. Y lo que más me ha impactado a mí es la gracia de Dios manifestada a través de un papá, para poder perdonar de corazón a nuestros hijos y darles ese amor incondicional como el Señor hoy nos lo da a nosotros. Amén. ¿Qué le quisieras tú decir hoy a un papá que está mirando hoy y está pasando lo mismo que tú has vivido? Yo te digo que no tengas miedo,
Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque estoy contigo. El Señor está contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. El Señor te da la victoria. Continúa forjando, continúa, no desmayes porque tus hijos te necesitan. Y obtén esa ayuda que necesitas tú para ser ese padre que Dios te ha llamado a ser, para ser de bendición a tus hijos, darles palabra de aliento cuando ellos más lo necesiten. ¿Okay? ¿Y qué le dirías a un jovencito que capaz está mirando la televisión en este momento, va a mirar el YouTube o algo y Dios le pone a ver este programa? ¿Qué le dirías tú? Dios es grande, Dios te ama y está al lado, está a tu lado. No importa lo que estés pasando, no pierdas esa esperanza de que Él te rescata, Él te sostiene, Él te ama con un amor infinito. Eres el hijo de sus ojos. ¿Cómo se dice? Ajá, la niña de sus ojos, sí. Él está ahí, siempre está ahí. Gracias, Alejandra, muchas gracias por compartirnos tu testimonio. Sé que ha bendecido a muchas vidas, papás, mamás, abuelitos que a veces crían a los hijos. Así es. Le damos gracias a cada uno de ustedes y nos llevamos esta palabra en el corazón con la esperanza que Dios lo hizo en la vida de Alejandra, de su hija, y lo puede hacer también en nuestra vida. Que lo que estamos viviendo hoy con nuestros hijos no somos los únicos que estamos viviendo eso. Hay muchas personas que también están pasando lo mismo y no importa el estatus social, no importa el grado académico, son situaciones que nos afectan a todos los días. Hay un pasaje en la palabra de Dios que dice Gálatas 6:9, y no nos cansemos de hacer bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. No nos rindamos con nuestros hijos. Amén. Hagamos el bien, amémoslos incondicionalmente como Cristo nos ama a nosotros, pero también le hablemos la verdad, lo que es bueno, lo que es malo. Y si estamos en un momento de frustración, en agotamiento total, como decía Alejandra, no nos aislemos, busquemos ayuda a nuestros pastores, en amistades, en consejeros. Ustedes saben que Transformando la Familia está disponible para ustedes. Pueden llamar al número de teléfono de Mujeres con Destino. Ahí hay psicólogos, asesoras familiares que pueden escucharlos y poder ver su caso específicamente para poder ayudarlos. Aquí ustedes saben que la visión de nosotros es proveerles las herramientas para enfrentar los desafíos de la vida. Hay muchas herramientas, pero Dios les va a revelar cuál específicamente va a trabajar en la vida de ustedes y de sus hijos. Tenemos que levantar una generación fuerte. Dios va a levantar esta generación en estos últimos tiempos. Ellos van a impactar la vida de muchos jóvenes, pero también tenemos que estar alertas para cuidarlos, para guiarlos, para ayudarlos a cómo manejar tantas emociones y poder ver que están en una etapa de querer ser adultos sin dejar de ser niños, y que podamos tener esa tolerancia y esa comprensión y ser intencionales. Hoy, como decía Alejandra, también perdonémonos a nosotros. Ahí donde tú estás, si tú has cometido errores, Señor, te pido perdón, Padre, y guíame y revélame, Señor, cómo tengo que ser como hijo. Dame las estrategias y dame la fe de verlo a Él restaurado y que de Él, Señor, va a ser un hombre de bien, una mujer de bien. Muchas gracias por estar juntamente con nosotros. Y a todos los que nos vieron por Facebook también, les damos las gracias por transmitir este programa, por compartirlo con otras personas, y aquí los esperamos cada viernes a las 8 de la noche en Transformando la Familia. Que Dios los bendiga, tengan un fin de semana bendecidos. Hay mensajes. Elizabeth Vargas es nuestra conductora que también nos mandó un mensajito y dice: el proceso difícil que experimentan, si me lo puede poner por favor para tener de leer, lo que experimentan muchos padres. Qué bueno que el amor de Dios le ayudó a perdonar y comenzar de nuevo. Bendiciones. Amén. Gracias, Elizabeth. La doctora Sandra Towns
Ella nos manda un mensajito y dice, hermoso tema, amén. Sí, ya saben que, y manda saludos también, ya saben que sabemos que es un proceso difícil, pero si ustedes saben que aquí Transformando la Familia está para ayudarlos y no caminen solos en ese proceso, y que también está su iglesia, sus amigos, como caminaron con Alejandra, para poder juntos celebrar la victoria y ver a nuestros hijos transformados. Dios me los bendiga, tengan un fin de semana bendecido, hagamos tiempo para estar con la familia y con nuestros hijos. Y los esperamos el próximo viernes aquí en Maná del Cielo.